Muy bien, muchachos. Bienvenidos una vez más a los que se están uniendo recién, chicos. Ya hemos visto el video de motivación. Por favor, activen sus cámaras todos, ¿sí? Activen sus cámaras para poder comenzar esta partecita. Le voy a pedir, por favor, que cuando hagamos esta parte, tenga que activar su cámara. Así que no, la interacción no es como debiera verse. Yo me estoy viendo a mí solo, no estoy interactuando con nadie. Por favor, chicos, activen sus cámaras. A ver, le voy a pedir que activen su cámara, por favor. Le voy a dar un minuto para que activen sus cámaras. Solamente voy a considerar asistencia y un puntito adicional va a ser a los alumnos que están ahí. Porque si no, hay otros alumnos que son bien vivos, ponen su Zoom y se van a tomar su desayuno o se van por ahí y están haciendo otras cositas, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, el video que acabamos de ver a continuación, bueno, que acabamos de ver, trata sobre la edad promedio de todas las especies, ¿no? De algunas especies, no son todas, son algunas especies vivas. Entonces, esas, como verán, pues, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese promedio? Bueno, ¿no? Se toma como muestra varios elementos de la misma especie y, bueno, ¿no? Se realiza una suma aritmética y luego una división. O sea, de esa manera, una manera tan sencilla, aplicando la matemática, yo determino algo tan importante que justamente me sirve para la investigación, ¿no? O sea, gracias a eso, nosotros podemos saber el tiempo de vida de esa especie y además esa información es de mucha utilidad, porque ustedes habrán visto, la mayoría seguro tiene un perrito en casa, no sé si se acordarán, el perrito tiene creo que 14 años de promedio de vida el perro, ¿no? Entonces ya más o menos cuando tú ves que tu perrito está llegando a 12, 13, ya sabes que tu perrito ya te va a abandonar, pues, ¿no? Entonces es importante conocer esa información. Seguramente muchos de ustedes desconocían esa información. Seguramente muchos de ustedes desconocían esa información. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos a entrar al tema que nos compete el día de hoy, ¿ya? Que es promedios. A ver, alguien está tocando el timbre. Quiere entrar a la habitación, vamos a dejarlo pasar. Ahí está, muchachos. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, promedios. A ver, muchachos, un promedio viene a ser, pues, un dato, una cantidad que va a representar a un grupo de datos. ¿Correcto? Yo tengo varios datos y el promedio va a ser la cantidad que represente ese grupo de datos. Una característica del promedio es que siempre es mayor o igual que el menor dato y menor o igual que el mayor dato. ¿Ya? Veamos las clases de promedios que hay. Tenemos n datos, A1, A2, A3, hasta AN, n datos. El promedio aritmético, también llamado media aritmética. ¿Ya? Este caso, este promedio se determina, bueno, pues, sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos que nosotros tenemos. ¿Ya? Justamente ese es el promedio más utilizado. De esta forma se han determinado el promedio de vida de las especies que hemos visto en el video de motivación. ¿Ya? Ahora, acá está una forma más resumida, suma de cantidades sobre el número de cantidades. Es como se halla justamente el promedio aritmético o media aritmética. A ver, siguiente promedio, promedio geométrico o también llamado pues media geométrica. Este promedio geométrico se determina ya no sumando, sino multiplicando los datos. Mira, ve, vamos a multiplicar los datos y le vamos a sacar la raíz enésima. N viene a ser el número de datos a los cuales yo le voy a sacar su promedio. Si yo tengo 5 datos, le sacaré la raíz quinta. Si yo tengo 10 datos, le sacaré la raíz de décima. Y todos esos datos tienen que estar multiplicados. Luego tenemos el promedio armónico, también llamado media armónica. Este promedio se determina dividiendo la cantidad de datos sobre la suma de las inversas de dichos datos. ¿De acuerdo? La cantidad de datos va arriba y abajo va la suma de las inversas. Muy bien. Vamos a ver unas propiedades que se cumplen para los promedios. Cuando todos los datos son iguales, ¿qué pasa con los promedios? Ajá, los promedios también lo son.
los promedios también van a ser iguales. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si las cantidades presentan al menos un dato diferente? Entonces ya no se va a cumplir esto. Acá se va a cumplir lo siguiente. Va a haber un orden entre los promedios. El mayor promedio va a ser la media aritmética. Luego le sigue la media geométrica y al final va a ser pues la media armónica, que viene a ser pues el menor promedio de todos. ¿Ya? Entonces, en conclusión, se cumple esto de acá. ¿Ya? La media aritmética en total, generalizando, juntando esto y esto, generalizando se cumple esto. Media aritmética mayor o igual que media geométrica y esta a su vez mayor o igual que media armónica. ¿Cuándo es igual? Cuando todos los datos son iguales. Acá hay una serie de propiedades que se cumple cuando tengo dos datos nada más, A y B, solamente dos datitos. Un ratito. Ahora sí, cuando tengo dos datitos, A y B. Fíjese acá, la media aritmética, ¿cómo se halla? La semisuma, A más B entre 2, porque son dos datos dividido entre 2. La media geométrica, como lo hallamos, la raíz cuadrada del producto. Y luego tenemos a la media armónica. Sería, a ver, si nosotros colocamos por acá, sería, ¿cuántos datos son? Voy a sacar acá para la media armónica, ¿ya? Vamos a sacar acá para la media armónica. Vamos a sacar acá para la media armónica. Sería, son dos datos, ¿no? Entonces sería arriba el 2 y abajo sería la suma de inversas. Sería entonces 1 sobre A. Acá está 1 sobre A más 1 sobre B. Entonces, ¿cómo se ha llegado a eso de ahí? ¿Qué es lo que has hecho acá? Se ha hecho chinito, ¿no? Se ha hecho el chinito. Sería B más A. Entonces, ¿cómo me quedaría? Arriba me estaría quedando el 2. Arriba me estaría quedando el 2. Y abajo hacemos chinito. Sería B más A, ¿no? B más A. Y todo sobre el producto, ¿no? A por B o B por A. A por B. Listo. Y si hacemos orejota, orejita, sería 2AB, que va al numerador, y A más B o B más A, que está en el denominador. Y que justamente viene a ser lo que está acá, ¿no? Aquí está, ¿eh? Ahí está, ¿no? La media armónica, sino que vista de otra manera. Ahora, se acomoda así justamente para establecer una relación entre los tres promedios, media aritmética, media geométrica y media armónica. Entonces se cumple lo siguiente. Si nosotros hacemos una relación entre estos tres promedios, se cumple lo siguiente, que la media geométrica al cuadrado viene a ser igual la media aritmética por la media armónica. Esto se consigue pues reemplazando acá, ¿ya? La media aritmética es A más B sobre 2, entonces este 2 lo bajo para acá y tendría más B sobre 2, y acá lo reemplazo por media aritmética. Y la media geométrica es raíz de AB, pero ¿qué pasa si esta raíz pasa acá? Quedaría AB es igual media geométrica al cuadrado. Entonces arriba en vez de AB, media geométrica al cuadrado. Esta media aritmética pasa a multiplicar y me quedaría esta expresión que tenemos aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora un dato importante también. La diferencia al cuadrado de los dos datos viene a ser 4 veces la diferencia de cuadrados de la media aritmética menos la media geométrica. Esto sí es algo novedoso. Vamos a ver si lo utilizamos por ahí en un ejercicio. Muy bien, muchachos. A ver, con eso tenemos la parte teórica, ¿ya? La parte teórica ya realizada. Esto es un tema antiguo para ustedes, un tema que ya lo han visto, ya lo dominan, y entonces no va a haber muchas dificultades, ¿ya? Vamos ahora sí a la parte práctica. Vamos a resolver nuestros ejercicios, ¿ya? Muy bien. A ver, un ratito voy a pausar la compartición de pantalla. Ahí está. Vamos a ver. A ver, ya. Creo que sí tenemos tiempo. A ver, ya, muy bien. Cuando hay un ejercicio que ustedes pueden, lápiz y papel a la mano, por favor, por ahí para que se ganen puntos, voy a dar algún ejercicio que me parezca que está sencillo para que ustedes lo realicen. Voy a comenzar con la explicación del primer ejercicio, ¿ya, muchachos? Dice, el promedio aritmético de 5 números es 24. Mira cómo vamos planteando, ¿eh? Promedio aritmético de 5 números es 24. Así lo estoy poniendo. Promedio de 5 números vale 24.
P de promedio de 5 números vale 24. ¿Ya? Si consideramos un sexto número, ya, pero hasta ahí todavía no. Fíjese por acá. Si el promedio vale 24, entonces la suma de los números, S de suma, vendría a ser 5 por 24. Porque ¿cómo sacas el promedio? Divides 24, divides la suma, ¿correcto? ¿Cómo tú sacas el promedio? ¿Cómo tú sacas el promedio? A ver, acuérdate, ¿cómo tú sacas la media aritmética? La media aritmética, ¿qué cosa haces? ¿Qué cosa? ¿Qué es igual? Divides ¿qué cosa? La suma entre ¿cuánto? Entre la cantidad de números, ¿sí o no? Y si tú quieres la suma, esta cantidad de números pasa a multiplicar. O sea que si yo quiero la suma que es igual al promedio por la cantidad de números. Entonces, acá he colocado, la suma viene a ser igual el promedio 24 por la cantidad de números, y eso me da un total de 120. Ahora, me dicen, si consideramos un sexto número, entonces ya no son 5, son 6. El promedio aumenta en 2, entonces el promedio de los 6 ya no va a ser 24. Aumentamos en 2, va a ser 26. Entonces hacemos lo mismo que hicimos arriba. La suma de esos 26 números viene a ser la cantidad de números por el promedio, que es 26. Y eso me da un total de 156. ¿Ya? Ahora, me dicen que hay ese número que he agregado. Vamos a tomar como X el sexto número agregado. Entonces, se cumpliría que la suma de los 6 números, si a esto suma de 5, yo le agrego el sexto, tiene que dar la suma de los 6. Por lo tanto, ese X viene a ser igual la suma de todos los 6 números menos la suma de los 5 números. ¿Correcto? Y haciendo una resta reemplazamos, tenemos el valor de X que es 36. ¿Ya? A ver hasta ahí. Yo quisiera, si algún alumno tiene alguna duda sobre la resolución de ese ejercicio. A ver. ¿Algún alumno tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la resolución de ese ejercicio o todo está claro? Por favor, hágalo saber de una vez que estamos empezando. No me quiero que me diga más adelante. Por favor, profesor, vuelve a explicar el ejercicio número 1. Muy bien, dado que nadie se manifiesta, vamos a continuar. ¿Ya? A ver, siguiente ejercicio. Mire, ¿ve? Dice, el promedio de las edades de 5 hombres es 28. ¿Ya? El promedio de las edades de 5 hombres es 28. Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, la suma, ¿cuánto sería? La cantidad de hombres por el promedio. 5 por 28. Eso me da 140. Dice, ninguno de ellos es mayor de 30 años. Ninguno. O sea, todos son de 30 años para abajo. ¿Cuál es la mínima edad que podría tener uno de ellos, jovencitos? Si uno de ellos tiene que ser mínimo, entonces, ¿qué pasa con el resto? El resto tiene que ser máximo. ¿Correcto? Entonces, ese mínimo tiene X, no lo sé. Pero el resto, como son 5 hombres, los otros 4 van a tener 30 años cada uno. Entonces, si yo sumo las edades de todos, me tiene que dar la suma que es 140. X, que es el que tiene la mínima edad, más las edades máximas de los otros 4. La edad máxima tiene que ser 30, porque dice ninguno es mayor de 30. Por lo tanto, la edad máxima es 30. Entonces sería X más, son 4 hombres por 30, me tiene que dar 140. Acá sale 120, 120 mandamos a restar, y la edad de esa persona que tiene la menor posible, tiene que ser pues 20 añitos. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda por ahí? ¿Todo está claro? Perfecto. Continuamos entonces. A ver, veamos acá. Si el promedio de 5 números consecutivos es impar, entonces el primer número debe de ser, vamos a ver, el promedio de 5 números consecutivos. A ver, acá te quiero hacer una aclaración, mira. Cuando te digan, se tiene 3 números consecutivos, seguramente tú estás acostumbrado a colocarlos X, X más 1 y X más 2. Yo te aconsejo que no hagas así. Acá en promedios, acostúmbralo. Si tienes 3, el primero que sea X menos 1. El segundo que sea X. Y el tercero que sea X más 1. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué hago eso? Si tú sumas los 3, el menos 1 se elimina con el 1. Y entonces la suma, ¿cuánto sale? X más X más X sale 3X. O sea, un número práctico, sencillo. Pero si tú dices que el primero vale X más 1, entonces en este caso, muchachos, en este caso, yo podría decir que la suma, ¿cuánto vale? 3X. Ahí está.
Pero si hacemos, como seguramente ustedes han pensado, el primero vale X, el segundo vale X más 1, el tercero vale X más 2. Ya. Ahora yo te digo, suma. ¿Cuánto sería la suma? Profesor, la suma. Primero sumo las X. X más X más X, 3X. Acá está. La suma es 3X. 3X. Ahora sumo los números. 1 más 2, 3. 3X más 3. Jóvenes, eso es poco práctico. No me ayuda para trabajar. No me ayuda. ¿Ya? Me complico. Entonces, tú lo vas a trabajar así. En el problema que tenemos a continuación me dice 5 números consecutivos. Entonces, voy a arrancar. Como es un número impar de números, el del medio tiene que ser X. Los dos anteriores, X menos 2 y X menos 1. El del medio X, X más 1 y X más 2. Si yo sumo todo esto, ¿cuánto me da? Me da 5X, pues muchachos. Recontra práctico. Entonces, me dice, el promedio, se refiere a la media aritmética, es impar. Ahora, la media aritmética dice que esto es impar, pero ¿cómo sería la media aritmética? Sumo todo y divide entre la cantidad que son 5. Si sumas todo arriba, te va a dar 5X. Se elimina el menos 2 con el más 2, menos 1 con el más 1, y te va a dar 5X. 5X sobre 5 que está abajo, vale X. O sea, el promedio es X. Pero por dato te dicen que el promedio es impar. ¿Qué concluyes? Entonces, el primer número, ¿cómo tiene que ser? A ver, X es impar. ¿El primer número quién es? X no es el primer número. El primer número es X menos 2. A ver, a un impar le restas 2. ¿Qué te resulta? A un impar. Cuando un impar tú le sumas o restas otro impar, te resulta par. Eso vamos a anotarlo acá. Vamos a anotarlo acá. Si tengo un impar, ¿ya? Así le sume o reste otro impar, el resultado me va a generar un par. ¿Ya? Ahí está. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si a un impar yo le sumo o resto un par? El resultado me va a generar, pues, va a seguir siendo impar, pues, ¿no? Entonces, a X que es impar, el primer número es X menos 2. Le estoy restando un par. Entonces, el resultado, el resultado, digo por acá, X menos 2, ¿qué cosa va a ser? Va a seguir siendo, pues, impar. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta, por favor? Si alguien tiene alguna pregunta, active su micro y hágalo, por favor. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta, active su micro y haga la pregunta respectiva. ¿No hay ninguna pregunta, muchachos? Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos. Ejercicio número 4. Dice, el promedio de 5 números pares consecutivos es 16. Hay el promedio del mayor y el tercero. A ver, el promedio de 5 números pares consecutivos. Para esto yo estoy proponiendo que X sea par. Mi X es par. Si X es par, cuando te dicen pares consecutivos, cuando te dicen consecutivos, ya te he dicho cómo tienes que hacer, ¿no? Entonces, X es el del medio. Entonces tiene que haber 2 anteriores y 2 posteriores. Si esto es par, para yo generar otro par, tengo que sumarle 2, ¿correcto? Porque los pares se van dando cada 2. Entonces, el par anterior es X menos 2 y el par anterior a este es X menos 4. Y asimismo tenemos los pares posteriores. Ahí tenemos los 5 números pares consecutivos, ¿ya? Me dice que el promedio de ellos vale 16, su media aritmética 16. Saquémosle su promedio. ¿Cómo sacamos su promedio? Sumando todos y dividiendo entre la cantidad que son 5. Y eso me tiene que dar 16. Acá sale 16, ¿ya? Acá no salió el 6, vamos a completarle. 16. Entonces, sumando todo acá arriba se elimina. Mira, ¿ve? El menos 4 se va con el más 4. El más 2 se va con el menos 2 y me queda 5x sobre 5 igual a 16. Se va el 5, x vale 16. ¿Muy bien? Si x vale 16, me pide determinar el promedio del mayor y el tercero. Se refiere al promedio, cuando dicen solamente promedio, promedio aritmético, nada más. El mayor, ¿quién es el mayor? El mayor es x más 4. Acá está, o sea, 16 más 4, 20. Y el tercero sería primero, segundo, el tercero es x, o sea, 16. Su promedio sería 20 más 16 entre 2,
36 entre 2, 18. Muy sencillo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, si tú tienes en cuenta esto, lo que te dije, va a ser fácil. Pero si tú haces lo otro, el primero vale X, el segundo X más 2, el tercero, te vas a complicar un montón. Fíjese que acá se elimina todo, al toque me sale X. Siguiente ejercicio, muchachos, a ver. Si el promedio aritmético de 35 números, justamente acá te va a favorecer un montón lo que te he dicho, de 35 números pares consecutivos es 88. Acá ya es a gran escala. Calcular el promedio aritmético de los 35 pares siguientes. Muy bien. Si el promedio aritmético de 35 números pares consecutivos, estoy considerando el del medio, que es par, X. Si yo tengo que tener 35, el del medio, ya tengo 1, entonces acá tiene que haber en total 34. Mitad, mitad. 17 para la izquierda, 17 para la derecha, ¿no? Entonces, el anterior sería X menos 2, X menos 4, X menos 6 y así sucesivamente. Hasta X menos, ¿correcto? O sea, fíjense, como son 17 números, el de acá sería X menos, como son pares, tiene que ser cada 2. Sería X menos 1 por 2, X menos 2 por 2, X menos 3 por 2. El que ocupa el lugar 17, X menos 17 por 2. Por eso que es X menos 34. Y acá igual, el que ocupa el lugar 1, sería, acá tiene que haber puntos suspensivos, ¿ya? El que ocupa el lugar 1 sería X más 1 por 2. El lugar 2, X más 2 por 2. El lugar 3, X más 3 por 2. El lugar 17, X más 17 por 2. O sea, X más 34. Acá están los 35 números pares consecutivos. Dato, su promedio es 88, dice. ¿Cómo hallo su promedio? Sumando todos. Ya tú sabes que si sumas todos, el menos 34 se elimina con el más 34, el menos 32 con el más 32 y así sucesivamente. Y te va a quedar, ¿cuántas veces X? Como son 35 números, 35X. Esa es la suma. Sobre la cantidad 35 y eso me resulta 88. Se elimina el 35, así mira, ¿ve? Y equivale 88. ¿Muy bien? Hasta ahí, todo bien. Ahora dice, calcular el promedio aritmético de los 35 pares siguientes. Ajá. A ver, cuánto valdría este último par? Este par de acá. ¿Cuánto valdría si yo reemplazo? Si yo reemplazo X 88. Sumo 88 más 34. ¿Cuánto sería? A ver, sería 8 más 4, 12. 11, 122 saldría, ¿no? 122, ahí está. 122, ese es el último par. Me dice los 35 pares siguientes. Jóvenes, el siguiente de él es 124, el que le sigue 126, el que le sigue 128 y hasta el último 192. Pero ¿cómo encontré el 192? ¿Cómo lo encontré? Acá justamente viene lo que tú sabes de progresiones aritméticas, ¿no? A ver, ¿cómo se halla el término enésimo? ¿Te acuerdas? Término enésimo. ¿Cómo se halla? A ver. Término 1 más ¿qué? Más n menos 1 por la razón, ¿no? Vamos a hallarlo ahí para que sepas de dónde sale ese 192. Más n menos 1 por la razón. Ahí está. Muy bien. Vamos a hallar el término enésimo. Término enésimo. ¿Cuánto vale el término 1? El término 1 vale 124. 124. Más, ¿cuánto vale n? N es el lugar que ocupa. Como son 35 números, este ocupa el lugar 35. 35 menos 1, 34. ¿Y la razón? ¿De cuánto en cuánto está yendo? Está yendo de 2 en 2. ¿Listo? Entonces, acá lo que vas a hacer es lo siguiente, operar nada más. ¿No? Operar esto, operas esto y te sale pues 192. Ahí está. ¿Correcto? Ya está explicadito por qué sale eso de ahí. Muy bien, entonces me piden la media aritmética. ¿Cómo se llama la media aritmética? La suma, pero ¿cómo se llama la suma de una cantidad de términos de una progresión? ¿Te acuerdas cómo se llama la suma? El primero más el último entre 2 y todo por la cantidad de términos. Son 35 términos. Y eso es la suma nada más, lo que está arriba es la suma. Y como es un promedio, lo divido todo entre 35. Y mira qué lindo. Este 35 se va con el 35. Y solamente me estaría quedando 124 más 192 entre 2, lo cual me da pues un total de 158. Ya está, muchachos. Listo.
Hasta ahí, por favor, ¿alguna consulta? Para seguir. A ver, ¿alguna consulta? Ninguna. Perfecto. Número 6. Dice, 4 hermanos pesan en promedio 50 kilogramos. En promedio, ¿eh? El promedio de los dos más livianos es 40 kilogramos. A ver, el promedio de los 4 es 50 kilogramos. Eso significa que la suma A más B más C más D, sería la cantidad de hermanos por el promedio, o sea, 200. Esa es la suma de los pesos de todos los hermanos. Si los pesos, el promedio de los dos más livianos, estoy considerando que los dos más livianos son A y B. El promedio de ellos dos vale 40. Si el promedio vale 40, ¿la suma cuánto sería? La suma sería la cantidad de, ¿no?, de hermanos, es 2 por 40. La suma sería 80. ¿Ya? Ahora dice, si los pesos de dichos hermanos son cantidades enteras y diferentes, además, el más liviano no excede los 30, o sea que el más liviano y más flaco no va a exceder los 30. A lo mucho va a tener 30. ¿Cuánto puede pesar como máximo uno de los hermanos? Muy bien. Miren, el más liviano, si dice que no excede los 30, profe, el más liviano puede pesar 1 kilogramo. Bueno, estamos alucinando ahí, ¿no? Imposible que pese 1 kilogramo, pero podemos alucinar, es un ejercicio, porque me dice solamente la condición es que no exceda los 30. ¿Qué pasa si esto pesa 1 kilogramo? Si esto es 1 kilogramo. Entonces, A valdría 1 kilogramo. Como tú sabes, como es dato por acá, que A más B vale 80, B valdría 79, ¿cierto? ¿No? Entonces acá le pondría 1 y 79. 1 y 79. Oye, pero como dice que estos son los más livianos, ¿cuánto tiene que ser C? C tendría que ser 80, ¿sí o no? Claro, porque estos son los más livianos, C tiene que ser más pesado. Ahora, el siguiente dice cuánto puede pesar como máximo. ¿Hasta ahí cuánto suman? Hasta ahí suman 160. 160. Es mucho. Es mucho. Entonces, no me conviene que él pese lo menos posible. Él tiene que pesar lo más posible. Él tiene que pesar lo más posible para que estas cantidades sean las menores. ¿Ya? Si es de lo menos posible, estas dos van a ser mayores. Entonces, él tiene que ser lo menos posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo más posible. Lo más posible que puede pesar es 30. Si es 30, para que sumen 80, él tiene que pesar 50. Entonces, si él es 50, como ellos son los más livianos, él, lo menos posible que puede pesar, 51, tiene que ser diferente si son enteras. Sumo estas tres cantidades y más lo que pesa el cuarto hermano, tiene que dar los 200 que pesan los cuatro. Y ya está. Bueno, 30 más 50 más 51 más D igual a 200. Y operando en lo que pesa el cuarto hermano sería 69 kilogramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar al ejercicio número 7. Muy bien. Tenemos tres números ordenados en forma creciente. Acá está, ABC. El promedio de los dos mayores es igual a uno de ellos. Los dos mayores son B y C. El promedio B más C entre 2 es igual a uno de ellos aumentado en 1. ¿Pero quién, profesor? A ver, si yo a C, acuérdate, el promedio siempre tiene que estar entre B y C. Si yo a C le aumento 1, el promedio ya se sale del promedio. Pero si a B le aumento 1, está acá, ¿no? Está dentro del promedio. Entonces, por eso que la suma, el promedio de ellos, es igual a uno de ellos. En este caso tiene que ser el menor, aumenta en 1. De acá saco una relación. El 2 pasa a multiplicar. B más C es igual a 2B más 2. El B pasa a restar para acá. Y quedaría C es igual a B más 2. Ya está. Ahora, la otra condición dice, mientras que el promedio de los dos menores son A y B. Acá está, el promedio de los dos menores es igual a uno de ellos aumentado en 2. El promedio de los dos menores es igual a uno de ellos aumentado en 2. Si a B le aumento 2, se sale fuera del promedio. Entonces, a A le tengo que aumentar, ¿ya? Al menor le aumento en 2. Muy bien. De acá voy a sacar una relación entre A y B. 2 pasa a multiplicar, quedaría que A más B vale 2A más 4. Ahora, este A pasa a restar. Me quedaría que B es igual a más 4. Ahora, mire lo que voy a hacer. ¿eh? Me piden la mayor diferencia. La mayor diferencia sería entre el mayor, que es C, y el menor, que es A. O sea, tengo que hallar C menos A. Entonces, de acá vamos a sacar cuánto vale C. C vale B más 2. Pero acá vamos a sacar cuánto vale A. El 4 pasa a restar, A valdría B menos 4. Acá está, ¿ve?
Entonces, la mayor diferencia sería C menos A. Simplemente reemplazo. C, que vale B más 2, menos A, que vale B menos 4. Mira, paréntesis, ¿ah? Porque este menos está, hay que poner paréntesis. Rompo paréntesis, baja el B más 2, menos B, menos por menos, más 4. B con menos B se va, y me quedaría 2 más 4, y la mayor diferencia sería, pues, 6. ¿Correcto? Listo, muchachos. A ver. A ver, te doy un minuto para que resuelvas ese ejercicio. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Léelo, por favor. Un minuto para que resuelvas. El primero que tiene la respuesta me lo dice. Es cortito nada más. Es cortito nada más. Muy bien, chicos, respuestas. ¿Sale 100, profe? Esa es la respuesta que engaña, muchachos. Esa es la respuesta que justamente te hace caer. No es 100, muchachos. Sería fácil, ¿no? Decir que es 100. Otra respuesta, te preocupes, el que lo intenta. A ver, por acá me dicen 150. No es 150. Dice que todas las llantas se usaron por igual. A ver, a ver. Bueno, ya estamos en el tiempo, ¿ya? Vamos, a ver, vamos a ver en el chat alguien que me está escribiendo. 50, no, ya vamos a resolver, muchachos. Ahí está, miren. Para hallar el promedio, tú tienes que determinar cuántos kilómetros se recorrido en total. Tenemos 4 llantas, son 600 kilómetros. Entonces, en total se han recorrido, ¿ya? En total se ha recorrido, cada llanta recorrió 600. 4 por 600, 2.400. En total, se han recorrido 2.400 kilómetros. ¿Cuántas llantas se han utilizado? 6, dice, y cada uno por igual. Entonces, si utilizó 6 llantas y recorrió en total 2.400 kilómetros, para hallar cuánto recorrió cada llanta, divido los 2.400 kilómetros entre las 6 llantas. Seguramente el conductor ha estado rotando las llantas, ¿no? Para justamente asegurarse que todas las llantas recorren igual cantidad. Entonces, cada llanta, pues, ha recorrido 400 kilómetros para cubrir ese total de 2.400. Un ejercicio sencillo, ¿no? Sencillo. Pero a veces pensar esto, algunas cosas así, mira, las cosas a veces que son más reales son un poquito más complicadas de interpretarlas. Ya, muchachos, muy bien. Entonces, hasta ahí la clase de hoy, muchachos. Ya la próxima espero que se estén reencontrando con su profesor. ¿Ya? Entonces, conmigo será hasta la próxima. Esta semana nos vamos a seguir encontrando todavía con sus clases de matemáticas. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vemos. Chao, muchachos. ¿Ah? ¿Ya? Ya se acaba ahorita, nos corta. Ahorita nos botan el Zoom y ya me despido de ustedes. Nos vemos, chicos. Chao.